Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Tenemos el placer de conectarnos de vuelta, como lo hacemos todas las noches aquí en este horario, tratando diferentes temas. Y bien, hemos hecho un seguimiento todo este tiempo de lo que sucede en Ecuador. Hemos tenido el gusto, inclusive recuerdo que durante las elecciones paraguayas tuvimos el placer de tener aquí en Paraguay a varios asambleístas que han venido para observar las elecciones y ahí tuvimos la ocasión de charlar también con ellos y con ellas y ver un poquito cuál era la situación de Ecuador en ese momento, aunque en ese instante, más allá de todas las situaciones ya delicadas que se venían verificando en Ecuador, hasta ese momento todavía no había ocurrido aquello de la muerte cruzada, aquello de la disolución del Congreso o del Legislativo ecuatoriano y la llamada a elecciones como finalmente Guillermo Lasso lo hizo un tiempito después de aquellos días de elecciones generales para la República del Paraguay. Tuvimos elecciones, tuvimos a un ganador, para muchos que observamos de lejos quizás una sorpresa, alguien tan joven, alguien con nula experiencia política, alguien que proviene de una de las familias más acaudaladas de Ecuador y alguien que es descendiente de una figura política así que intentó varias veces llegar a la presidencia ecuatoriana y no lo consiguió. Y el hijo de 35 años lo hace. Esa es la figura de Daniel Noboa, alguien que está concitando mucha expectativa, mucha esperanza. Pero realmente, ¿qué sucede en Ecuador? ¿Qué expectativas hay? ¿Cómo se viven estas horas posteriores a esas elecciones que no estaban en los planes, ¿no? Cuando comenzaba el año no se sabía que tendríamos elecciones generales en Ecuador, no se sabía que tendríamos a alguien que completaría el periodo de Guillermo Lasso. Ya nos hemos contactado alguna vez con él y ha sido un gusto charlar en aquella oportunidad, así que queremos de vuelta contar con su opinión, con su óptica, con su perspectiva de lo que está sucediendo en Ecuador, el periodista Cristian Arias. Buenas noches, Cristian, colega, ¿cómo le va? Gracias por estar a nuestra disposición una vez más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por contactarme. Un saludo para todos allá en Mega TV en Paraguay. Es un gusto. Estamos conversando Correcto. desde Guayaquil, Ecuador. Estamos en el recorrido habitual de noticias, pero con la mejor voluntad para conversar con ustedes. Sí, sí, lo veo trabajando, lo veo recorriendo ahí por las calles de Ecuador, seguramente buscando información. Bueno, ¿qué año de Ecuador y de Latinoamérica en general, pero en particular de Ecuador, ¿no? Cuando comenzaba el año o cuando comenzaba el periodo presidencial de Guillermo Lasso hace algunos años, esto evidentemente no estaba en los planes, Cristian. Claro, nadie se lo podría imaginar, ¿no? Definitivamente llegamos a ese punto luego de la decisión del presidente de hacer la muerte cruzada y tuvimos a las puertas unas elecciones en las que parecería que es una práctica latinoamericana el que existan tantos postulantes para la presidencia de la República. Se presentaron varios candidatos, no se, vi, no se vislumbró una posibilidad cierta para Daniel Noboa al principio de todo esto. Bien decías, parte de la introducción, su padre Álvaro Noboa lo intentó muchas veces, no lo logró, y entonces, bueno, ahora ¿por qué el hijo quiere? Las encuestas no le daban la más mínima oportunidad, pero ocurrieron dos hechos fundamentales. Lo conocido con el lamentable asesinato de Fernando Villavicencio, y luego una participación brillante en el debate inicial, donde participaron todos los postulantes. Él tuvo una destacada participación allí, haciendo algo distinto a lo de los políticos tradicionales. A veces se entiende que debatir es pelear, Ujú. y debatir es una exposición de ideas contrastadas, confrontadas con las ideas contrarias, pero sin necesidad de llegar a convertirlo en una trifulca, en una gresca. Tradicionalmente eso es lo que han hecho los políticos: atacar, desdibujar al rival, descalificarlo, no por sus ideas, sus propuestas o pensamientos, sino muchas veces por la persona. Entonces, atacan al mensajero, no al mensaje. Daniel Noboa hizo lo contrario, no se peleó con nadie, fue muy prudente, educado, hasta amable,
en exponer sus ideas y proporcionó datos contundentes. Esa participación, diría yo, y me atrevería a decirle, que lo pone en segunda vuelta. Luego, cuando ya se sabe que Luisa González y él iban a participar de esa segunda vuelta, prácticamente desde el principio se sabía que él iba a ganar, porque el correísmo tiene un gran impulsor y a la vez un gran freno. La persona que impulsa el movimiento y el partido es Rafael Correa, y el mismo Rafael Correa es el que los ancla y no les permite tener un mejor desempeño o alcanzar mayor voto. Es decir, tienen una votación dura, pero limitada. No logran conquistar a más personas que las que ya han tenido a través de los últimos años como adeptos, como simpatizantes. Ajá. Cristian, ¿cómo califica usted las elecciones del domingo? ¿Lo suficientemente transparentes? ¿Refleja realmente la voluntad mayoritaria? Y si a usted particularmente decía que en el desempeño de Noboa en el debate usted se dio cuenta de que él realmente tenía las chances de ganar, más allá de que las encuestas decían a lo mejor otra cosa, pero ¿le causó sorpresa a usted, a sus colegas, al entorno dentro del cual usted se maneja, a la sociedad en general en Ecuador? ¿Se vio sorprendida por el resultado, por tener a Noboa hoy como presidente electo de Ecuador? No sé si lo perdí a Cristian. Tal parece que se fue la señal. Lamentablemente estas cosas, bueno, suelen estar en el menú de posibilidades, ¿no? De tener una interrupción en la comunicación, pero ojalá recuperemos y poder seguir esta conversación. Bueno, Dan, ¿recuperamos, sí? Vamos a un corte, vamos a hacer una pausa y lo recobramos todo para seguir charlando con Cristian Arias, que es comunicador, es periodista, es una figura importante dentro de los medios de comunicación de Guayaquil, para que nos dé él su punto de vista de lo que fueron las elecciones del domingo, el resultado y lo que se espera dentro de la gestión de Daniel Noboa. Ya volvemos. Bueno, regresamos a la esencia aquí en Mega TV. Cristian, usted me escucha. Le pido disculpas por esta interrupción que tuvimos con la comunicación. ¿Qué tal salimos ahora? A ver, Cristian, ¿me escucha? Sí, estoy escuchando perfectamente. Bueno, le preguntaba si le causó a usted y a los suyos, a su entorno, sorpresa este resultado y cómo consideraba la jornada electoral del domingo en Ecuador. ¿Transparente? ¿Se cumplieron las reglas de juego? ¿Nada que objetar con respecto a quien salió ganador? La candidata correísta dijo algo. ¿Cómo reaccionó ante los resultados en general? Horas después, días después de las elecciones, ¿qué se está diciendo en Ecuador, Cristian? Bien, del proceso podría decirse que se cumplió con normalidad, no existieron mayor hechos que se puedan señalar como alteraciones del orden o como irregularidades. Por el contrario, todo transcurrió con normalidad, a pesar de las condiciones de inseguridad que en el día a día se enfrenta en el Ecuador, pues todo lo que se armó desde Fuerzas Armadas, Policía y las instituciones del orden para ejecutar un plan de seguridad durante el desarrollo de las elecciones, creo que se lo cumplió a cabalidad, creo que permitieron que exista la suficiente seguridad y protección del material electoral, de los recintos electorales. Entonces, si hablamos de algún hecho por allí aislado, una persona que había estado en estado etílico, cosas que parte del folclore, diría así, de la sociedad, que en todo proceso se da, pero que no representa una alteración del mismo. Ajá. Ya en cuanto a lo que es la transparencia, el manejo, el CNE y su cuerpo directivo, eh, muy criticado en el pasado. Curiosamente, en esta ocasión recibió incluso el reconocimiento de ambas partes y de diferentes sectores políticos opuestos. Es decir, que la labor cumplida
por el Consejo Nacional Electoral pudo satisfacer las expectativas de los diferentes sectores políticos y de la sociedad civil también. Entonces, creo que de transparencia no podría, o parece, está expresada la voluntad. Al contrario, creo que existe un alto nivel de aceptación a cómo se llevaron a cabo las elecciones. Ahora, que si eso representa una sorpresa para diferentes sectores, pues yo te diría que la sorpresa fue la primera vuelta. O sea, cuando Jan Topic, por estar apadrinado por el Partido Social Cristiano, tradicional partido de derecha, ¿no? O incluso Otto Sondershorstner, habiendo ejercido la vicepresidencia de la República en el gobierno de Moreno, podría haber sido uno de los dos quien acompaña al vice en la segunda vuelta. O Cristian Zurita, que fue la persona designada a reemplazar al fallecido Villavicencio. Pero nada de eso sucedió. Llegó Noboa y eso fue sorprendente en la primera vuelta. Ya en este proceso yo creo que no era sorpresa esperar que gane Noboa, porque todo el desarrollo de esta campaña, segunda campaña para esta segunda vuelta, dio muchas señales de que tenía la gran mayoría de votos iban a ser destinados a él, o sea, él tenía la mayor aceptación. Y en parte es por lo que te decía hace un momento, el correísmo tiene una gran cantidad de seguidores, pero asimismo tiene un límite. Ellos no logran conquistar nuevos votantes. Y te diría que incluso en las nuevas generaciones de jóvenes no pega ese estilo del correísmo. Entonces, ellos no están ganando nuevos seguidores. Y esto se lo atribuye así a su gran líder, que así como los impulsa, también los frena. Porque como tiene mucha gente que lo quiere, es verdad, arrastran una gran cantidad de votos, pero también tiene mucha gente que lo rechaza. Entonces eso no les permite captar nuevos votantes y con lo que tienen no les alcanza para ganar las elecciones. Aquí yo quería decir algo. Ajá. Yo creo que existe un gran desafío. Rafael Correa siempre dijo que él estaba en contra de los caciques, que no debía existir el cacicazgo, es decir, esta figura de una persona que es el patrón o el mandón de un movimiento político. Y él habló siempre de el liderazgo. El liderazgo era otra cosa, que las ideas y las propuestas trasciendan y que conforme vayan pasando los años, la organización política como tal entregue a la sociedad nuevos líderes, nuevos personajes políticos. Hoy Guayaquil, ellos ganaron las elecciones de alcaldía en Guayaquil. El alcalde Aquiles Álvarez es una figura nueva que tiene gran aceptación porque fue directivo de Barcelona, que es un equipo de fútbol popular. Entonces, él lo conoce todo el mundo, ganó la alcaldía. Y si él pudiera hacer 4 años de una buena alcaldía, quizás se me ocurre, podría ser una nueva figura política, pero ¿qué pasa? Ahí hay que ver si él tiene el perfil de ser una persona oriente a los lineamientos de la organización política, porque parece que a Correa le gusta poner de candidato, por decirlo así. Y entonces él tiene un desafío, Ajá. ser cacique o ser líder, porque si él es líder, debería entender que en este momento el Ecuador no quiere lo que él propone. Él ocupa un lugar en la historia, seguramente la historia le reconocerá su trabajo cuando fue presidente, pero hoy por hoy no es que esté muerto políticamente ni acabado, pero hoy por hoy él no tiene espacio. Él debería aceptar eso, a veces es difícil en el ego del ser humano hacerlo, pero él debería dejar y dar paso a nuevos líderes si realmente es verdad aquello de que zonas. Ajá. Si es así, y si no hay egoísmos, deberían aparecer nuevos líderes. Si ellos van a insistir, aquí en 1 año y medio hay que elegir presidente nuevamente, y si ellos van a insistir en poner una persona con ese perfil
de ser una persona manipulable, manejable, obediente. Entonces la gente va a decir, ah, no, el que quiere gobernar es Correa, y nuevamente van a perder. O sea, eso es lo que te puedo decir, la lectura que Muy eh, interesante, te muy puedo interesante. expresar en este momento de lo que vivimos. Claro, claro. Fíjese que uno a veces desde lejos, Cristian, tiene una percepción. Nosotros cuando leíamos las noticias, cuando observábamos desde aquí el proceso ecuatoriano, por ahí teníamos una percepción que, digamos que Guillermo Lazo también estaba pasando ya por esa situación de desgaste y también de desilusión o de decepción por parte de la ciudadanía. Entonces, hasta yo Totalmente. particularmente llegué a pensar de que quien ganara las elecciones sería alguien que esté bien alejado o alejada ideológicamente de Guillermo Lazo. Y sin embargo, en principio, Noboa estaría, no, es lo que podemos observar desde acá, estaría más cerca de la tendencia ideológica de Lazo que de Correa, por ejemplo, o una tendencia ideológica distinta a la del gobierno de este momento. Sin embargo, y usted me decía esto antes de entrar al aire, que Noboa tuvo un discurso que no se identificaría precisamente con la derecha que podría señalarse como su ideología, ¿no? Lo que puede ser es que lo asocian o lo perciben cercano porque Lazo es banquero, Novoa es un empresario y los dos son millonarios. Ajá, Entonces la gente al saber eso dice, ah, no, es que son la misma cosa y los ven muy cercanos. Pero realmente, como te decía, más del 70% del electorado ecuatoriano es millennial y centennial. ajá, Y esas nuevas generaciones quizás nos vieron separados y los vieron separados por una brecha generacional. O sea, Lazo representa un hombre muy mayor, incluso con problemas de salud, en su movilidad, en su salud física, y pues sus ideas eh, quizás un poco desactualizadas, y ven en Novoa una persona que les habla de tecnología, les habla del mundo digital, que les habla de comercio exterior, de cómo trabajar a través de las redes y del mundo digital, en fin, para generar más fuentes de empleo. Eso es un tema que es muy atractivo para las nuevas generaciones. Entonces ajá. allí no los van a ver tan cercanos, lo van a ver distinto, lo van a ver diferente. Al menos por tratarse de ser un hombre joven, seguramente las ideas tienen un clic, una conexión más directa con esta nueva generación de votantes. Es Claro. así como yo te lo puedo explicar, ¿no? O Cla- sea, creo que una de las fortalezas de Daniel Noboa para haber ganado, sin duda, es su juventud. Claro, claro que sí. Además, él también habrá capturado el interés y habrá seducido a una buena parte del electorado que a lo mejor no es participante corrientemente o acostumbradamente de los procesos electorales. Y mucho también, y leíamos esto aquí, Cristian, esto se debe a la esposa de Noboa que dicen maneja muy bien las redes sociales. Entonces ellos supieron interpretar que hoy en día un canal de comunicación y de expresión importante del candidato hacia el elector son las redes sociales. Tal vez él lo supo manejar muy bien. Sin duda, sin duda. O sea, hay fenómenos que llaman en el mundo del marketing viral, que son efectos virales. Ajá. Cuando tú entras a TikTok, ves un challenge, ¿no? Que es un reto, un desafío, y parece una tontería ver a la gente haciendo un paso de baile, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que lo hace todo el mundo, lo hacen millones de personas, y eso se viralizó, se hizo una práctica cuando días antes de la elección que ganó Guillermo Lazo, él salió vestido con una ropa muy juvenil, muy contrario a su estilo tradicional, y con unos zapatos rojos. Entonces, como se hizo viral, muchas personas fueron a la jornada de votación vistiendo zapatos rojos. Y claro, tú sabes que en un proceso electoral no se puede hacer
publicidad, campaña, proselitismo, pero ya cuando veían a las personas con zapatos rojos en la fila para la votación, ya sabían que ese era un partidario de Lazo. Ahora sucedió con un muñeco de cartón. Los publicistas tuvieron la idea de hacer lo que llaman un dummy, le dicen aquí, a una figura de la misma estatura de la persona humana, pero en cartón. Y es una fotografía que alguna vez en la Bombonera me tomé una foto con una de Diego Maradona, por ejemplo. Ajá. Cuando tú ves la foto parece que realmente estuvieras al pie del personaje. Eso hicieron con Daniel Noboa. Se viralizó y se convirtió en una moda, en una novelería. Allí una ventaja y una desventaja. La ventaja que, bueno, al viralizarse, mucha gente se entera, se emociona y el voto, al menos en Ecuador, creo que en gran parte de Latinoamérica, es emocional, definitivamente. Entonces el ser humano se emociona y toma finalmente su decisión. Si estaba indeciso, en ese momento se decide y va y le da el voto. Correcto. Pero la desventaja, podría decirte, que hay poca reflexión. Allí más pasa por una emoción momentánea y no por una reflexión profunda de qué es lo que realmente el candidato ofrece. Pero eso es lo que les ha dado resultado. Ajá. Cristian, me quedan 30 segundos, quizás sea muy breve el tiempo, pero ¿qué expectativa tiene usted como ciudadano ecuatoriano que como cualquier otro ecuatoriano quiere que las cosas mejoren, las cosas se pacifiquen? En 30 segundos, ¿qué espera usted que pueda hacer este presidente en el breve lapso que tendrá como periodo presidencial? Esperamos que tenga mejor tino para negociar con quien se puede negociar en las relaciones internacionales del Ecuador para poder definitivamente atraer inversión extranjera que pueda generar más fuentes de empleo. Creo que él, por su perfil de empresario, por las relaciones que tiene, por último, es ahijado de los Kennedy. Entonces, caramba, que traiga inversión extranjera y que haya generación de empleo en el Ecuador es una de las expectativas. Y obviamente la otra, la seguridad. Ajá. Correcto. Con la delincuencia no se puede negociar, pero No se allí puede tiene negociar. que tomar decisiones trascendentes. Perfecto. Cristian, ha sido un placer escucharlo. Lo vamos a seguir llamando porque nos interesa conocer cómo transcurre todo este proceso ecuatoriano, un país amigo del Paraguay. Muchas gracias. Siempre a la orden. Con gusto. Muy amable, muy amable. Cristian Arias, periodista de medios de comunicación de Guayaquil, hablándonos acerca, porque se va a hablar mucho del fenómeno Noboa, el presidente más joven, no solo que haya tenido Ecuador, sino uno de los presidentes más jóvenes en ejercicio actualmente en Latinoamérica. Hasta la próxima con otro tema en las noches de Mega TV y La Esencia.